Buenos días, mi nombre es Ludy Gutiérrez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Yacambú, específicamente de la materia Criminología, con el profesor Pedro Rafael Juárez. Con esta actividad doy cumplimiento al cuarto corte de esta materia. Formo parte del equipo número 3, quienes decidimos hablar de la materia Criminología Clínica. Comenzamos. La conducta del hombre siempre ha sido objeto de preocupación por los estudiosos. Es por eso que desde la Edad Media las escuelas de jurídicas penales se han abocado a estudiar la naturaleza de la conducta humana. Por eso que para 1958 surge la carrera denominada criminología, la cual se encarga de estudiar los elementos del delito, el comportamiento del delincuente y los efectos que sobre ese comportamiento causa en el mundo exterior. Sin embargo, pareciera que este concepto se queda desactualizado por producto del surgimiento de nuevas tendencias o ciencias que pueden prestarle apoyo a esta ciencia, como son la medicina, la psicología, la sociología, quienes a través de la conformación de un grupo interdisciplinario pueden entonces evaluar los tipos de crímenes, las conductas de los delincuentes y por supuesto los efectos que estas conductas ocasionan a la sociedad. De manera pues que podemos decir entonces que la criminología tiene dos vertientes o dos teorías que maneja, como son entonces, por un lado, estudiar la naturaleza del delito y los efectos que causa sobre la sociedad. Y por otro lado, o la otra teoría sería estudiar la conducta del ser humano o del delincuente, desde haciendo un análisis personalizado, psicológico y social que lo llevan a este tipo de comportamiento. Estas dos vertientes o estas dos teorías son estrictamente descriptivas y analíticas. Evidentemente tienen un apoyo o un basamento clínico y jurídico, ¿no? El cual lo hace ser una ciencia inexacta. Por tanto, entonces, decimos que surge o nace lo que se conoce entonces como criminología clínica, que es la que se encarga de estudiar las conductas antisociales y criminales basadas en la observación y el análisis y en la aplicación de conocimientos y normas específicas de la sociología, la psicología, que estudian entonces el entorno, el aspecto psicológico, el entorno social, cultural y hasta personal, en donde estas personas, quienes son catalogadas como delincuentes, en el entorno en el cual se desenvuelven. Otra herramienta de la cual se vale la criminología clínica es el diagnóstico criminológico, que en él se recogen pues todas esas evaluaciones o todos esos test y herramientas con las cuales estudia y analiza de manera individual, de manera personalizada a cada uno de los delincuentes y son tratados de manera específica, de manera individual. Bueno, espero que con esto haber dado cumplimiento a la actividad. Gracias por recibirnos, profe. Ok, mi nombre es Nerimara Sol y mi punto a tratar son los objetivos y métodos del estudio criminológico. Los puntos que me parecieron más importantes resaltar en la lámina es que el objetivo y a la vez el método del estudio criminológico es conocer la personalidad del individuo a través del método de la entrevista criminológica. De igual forma establezco que el hombre no es solo alma y cuerpo, sino que también es un individuo que se desenvuelve en una determinada sociedad. Antes de conocer en sí qué son los objetivos del estudio de la criminología clínica, es importante resaltar que la criminología clínica es aquella que se encarga de explicar el delito a través del estudio del delincuente. De esta manera podemos decir que uno de los objetivos principales o primordiales del estudio de la criminología clínica es el estudio de la antisocialidad, ya que como lo dije anteriormente, el hombre no es solamente alma y cuerpo, sino que también es un individuo que se desenvuelve en una sociedad determinada y por ende su comportamiento, su personalidad van a depender de la sociedad en la que éste se desenvuelva.
El objetivo principal, el objetivo primordial de este estudio es apreciar, conocer o hacer un enfoque a través de los diferentes informes presentados por los distintos técnicos. De igual forma, podemos conocer los motivos o la historia del delincuente para cometer dicho acto ilícito. Este es un método indispensable para así poder llegar a una hipótesis criminológica. Se pueden analizar o se pueden realizar síntesis criminológicas a través de las cuales se harán diagnósticos y posteriormente se ordenará un tratamiento. Si existe un caso de algún sentenciado, de algún individuo que se encuentra sentenciado, se pueden revisar los expedientes determinados y así escribir o ir anotando la evolución de dicho individuo. El criminólogo clínico, para llegar a estos objetivos esenciales o primordiales, realiza una serie de métodos o establece ciertas metodologías para lograr dichos objetivos. Una de ellas es una entrevista criminológica con el consentimiento personal y directo del individuo. Establecer así un examen médico, incluso con estadísticas médicas que haya presentado anteriormente el individuo. De igual forma, aplicar exámenes psicológicos que arrojarán como resultado la personalidad del individuo o del sujeto. De igual forma, hacer un análisis social de la sociedad de la que el individuo se ha venido desarrollando durante los últimos años. Estos métodos esenciales o estos métodos principales se encuentran complementados por unos métodos secundarios, como lo es que el criminólogo clínico puede observar de manera directa e indirecta al individuo. ¿Qué queremos decir con manera directa? De manera directa pueden arrojar estos datos las personas que se encuentran en el entorno del individuo, y de manera indirecta el individuo puede ser monitoreado a través de cámara para así ir viendo su evolución. De igual forma se pueden realizar exámenes psiquiátricos, exámenes psicológicos posteriores a los realizados anteriormente, e inclusive el criminólogo clínico puede acudir al sitio donde ocurrieron los hechos. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Lady Ávila La Cruz y dando continuación en cuanto a los métodos del estudio criminológico, vemos que uno de los más importantes, podríamos decir, o de los más resaltantes, sería la entrevista y la historia clínica, que son los que vamos a desarrollar a continuación. Es importante mencionar que un estudio criminológico no se puede concebir sin haber tenido contacto directo con la persona o el sujeto en cuestión. Estaríamos hablando de lo que es la entrevista, en la cual no podemos hablar de clínica criminológica. Por esto es de suma importancia que la entrevista esta sea realizada de una manera podríamos decir una manera muy factible. ¿Para qué? Para que la misma no parezca un interrogatorio policíaco, ya que se fomentaría en el entrevistado una actitud de desconfianza y activaría sus mecanismos de defensa. Tenemos que esta entrevista debe ser previamente preparada, ya que esta depende de las características del sujeto y del caso el que se va a investigar, podríamos decir. Es importante que no se realicen en la entrevista las mismas preguntas que ya se han encontrado en otros estudios o que otros técnicos han encontrado, ya que esta debería realizarse y debería ahondar en aquellas que no se han hecho caso omiso en algunos estudios o que ha habido cierta discrepancia. Es importante mencionar que existen varios tipos de entrevistas. Dentro de ellas tenemos la directa, cerrada o dirigida, la entrevista indirecta, abierta o no dirigida, y la entrevista mixta. En la primer tipo de entrevista es en el cual se hacen preguntas de tipo directo que buscan la respuesta de 2 o más palabras por parte del entrevistado. En este caso podríamos hablar de preguntas como nombre, apellido, edad, religión, u otras que pueden ser un poquito más factibles. Podría ser ¿estás casado? O ¿qué edad tienes tú? Y en el caso de la entrevista indirecta, abierta o no dirigida, es aquella en el cual se hacen preguntas que buscan la mejor respuesta del entrevistado, o sea, para que éste responda abiertamente y se pueda analizar desde el punto de vista, podríamos decir, psicológico, qué es lo que está pensando o qué piensa respecto del caso en investigación el sujeto. Estas preguntas
preguntas pueden ser, ¿qué me puedes decir del occiso? ¿Qué piensas del hecho que se realizó? Y por último, la entrevista mixta, que es la que se recomienda realizar mayormente. Esta entrevista mixta contiene tanto preguntas directas como indirectas, o abiertas o cerradas. Es importante mencionar de igual manera que la entrevista está conformada por cuatro fases. Dentro de ellas tenemos el contacto, acercamiento, desarrollo y la cima. El contacto es aquel que se hace al momento de la entrevista, el entrevistador como el entrevistado, para hacer más amena esa entrevista. El acercamiento es aquel término que se usa en la misma, puede ser de usted o tú. Lo recomendable es que se hable de usted, excepto en casos de niños o adolescentes que necesitan más confianza en esa entrevista. Y la cima, el desarrollo es donde comienza desde el inicio hasta el final de la entrevista, y la cima es donde se realizan las preguntas clave, donde vamos a ahondar en esa información, en esa respuesta que está dando el sujeto para conseguir lo que andamos buscando. Esto se logra con diversas técnicas que están mencionadas aquí: la técnica del eco, la técnica de la confrontación, la técnica del agrado y del desagrado. La técnica del eco consiste en repetir la última palabra dicha por el entrevistado para ahondar en la información que está mencionando. Y en la técnica de la confrontación es manifestar que se necesitan pruebas para probar, valga la redundancia, lo que el entrevistado está mencionando. Esta se realiza mayormente en los casos donde no se tiene confianza de lo que está realizando el entrevistado. La técnica del agrado y del desagrado, podríamos decir o concluir rápidamente que es la empatía con la que se va a tratar al sujeto para que se realice de manera muy amena esta entrevista. Y la del desagrado es todo lo contrario, para fomentar la presión y que el entrevistado responda a lo que queremos escuchar. El propósito del interrogatorio podemos resumirlo en 5. Determinar los hechos y detalles completos, todo lo concerniente al delito. Determinar la identidad de antecedentes de los cómplices, si los hubiere. Obtener información que permita recabar, ¿verdad?, los objetos, instrumentos, productos del delito. Y de igual manera, localizar modus operandi. Y por último, descubrir detalles del delito cometido. Y asimismo, las otras actividades criminales que estos suelen realizar. Cuando hablamos de la historia clínica, vemos que es un modelo de estudio diseñado por el profesor Osvaldo Loudet, es argentino, y él mismo menciona que la historia clínica es una investigación cronológica de los factores endógenos y exógenos que van a llevar al sujeto al delito, considerando este último como un fenómeno biológico-social. Efectivamente, la historia clínica permite conocer el proceso que condujo al delito, las diversas motivaciones de cada individuo para realizarlo y la dinámica delictiva. Vemos que la historia clínica abarca tanto el pasado, el presente y las perspectivas futuras de el sujeto para la perpetración de ese delito o de igual manera para recobrar todos esos detalles que necesitamos para el informe criminológico. Podemos decir que un concepto como tal de ella es que la historia clínica es un documento de carácter legal en el cual se va a asentar, ¿verdad?, todos los resultados de la entrevista para definir esa valoración criminológica o durante la valoración criminológica. El contenido de la misma es presentar la descripción de los hechos del delito y la visualización que le da el sujeto al hecho realizado. Esta está comprendida por diversos elementos que comprende un conjunto de por qué, para qué, de qué manera se suscitó esa conducta que agredió y afectó a otro sujeto. Y en la misma podremos mencionar concretamente que se narra un escrito al sujeto, un escrito referente al sujeto en diversos tiempos, en el pasado, en el hecho que cometió el ilícito penal y en el futuro, después de haber hecho todos estos estudios. Muchas gracias.
mi nombre es María Fede y yo en esta oportunidad le voy a hablar sobre el informe criminológico de la criminología clínica. Como un documento de carácter técnico que tiene como objeto responder a diversos asuntos que corresponden y reconocen desde la ciencia criminológica y representa una estructura formal adecuada de comprensión e interpretación para lectores que no son especialistas en la materia. Entrando en materia, es el documento final en el que el criminólogo representa el resumen de principales datos y hace la síntesis criminológica, donde este informe debe contener la identificación que consiste en donde se realizaron los estudios para representar este informe, donde la mayoría se hacen en los recursorios. Otro de los elementos que contendrán son los generales del sujeto, es decir, su nombre, su apodo, los nombres de sus padres, para una mejor identificación del sujeto. De igual forma, se deberá de contemplar la metodología que se empleó, detallada, así como la aplicación llevada a cabo en momentos dados en el hecho correcto, así como también los aspectos biológicos, sociales y psicológicos, como es que se desarrolla en su entorno social, como es en su escuela o trabajo, si así lo tiene, y como es su conducta o no conducta antisocial, qué tipo de conducta expresa, con mayor influencia, etc. Después de haber terminado todos los anteriores, se realiza un diagnóstico criminológico, un pronóstico y se observa un posible tratamiento. Ahora bien, voy a hablarles sobre el pronóstico criminológico. Este es un alegato sobre la futura conducta del individuo o de un grupo, reseñada al cumplimiento de la ley. En este puede incluirse también otros pronósticos, los cuales son parciales de la criminología, como puede ser el pronóstico de la víctima. Esta es la evaluación que se le hace al sujeto donde comete una conducta antisocial. La pronoxia hace referencia a la obstinancia. Se trata de predecir si un sujeto ha cometido una conducta antisocial, volver a realizarla. Ya lo dije en pocas palabras, es cuando el sujeto antisocial se le hace el estudio de víctimas y ahí donde se verá si él cometerá una antijuricidad. Esto lleva una evaluación del sujeto y cometer una conducta y volver a realizarla. Hay dos tipos de reincidencia: la genérica, que es cuando se reincide, comete una conducta antisocial diferente a la que realizó anteriormente, y la específica, que se da cuando el hecho cometido es el mismo. El problema de la clínica criminológica es de tratar de saber con anticipación cuáles son las posibilidades de que el sujeto vuelva a hacer el crimen reincida. Esto fue todo, espero les haya gustado. Buenas tardes, soy Leida López y me corresponde exponer acerca del tratamiento criminológico y la fase de aplicación de un dictamen criminológico. El tratamiento criminológico consiste en un conjunto de elementos, normas y técnicas que permiten reestructurar la conducta dañada de la personalidad del individuo, o llamado también tratamiento individual, que permite el moldeo de la personalidad del individuo a objeto de su reinserción al núcleo social de donde proviene. Para la aplicación del tratamiento criminológico no siempre se puede dar un tratamiento criminológico y no todo el tiempo se requiere del mismo. Los casos en los que no es procedente un tratamiento criminológico son cuando la pena aplicada es la pena de muerte, cuando existen elementos materiales suficientes, no existen elementos materiales suficientes como instalaciones, talleres, instrumentos o personal idóneo para la aplicación del tratamiento, y cuando el sujeto por su moralidad tiene sentimientos altruistas, o cuando se trata de delincuentes que por tener una ideología diversa no violan la ley. Y además en aquellos casos cuando nos encontramos frente a delincuentes reincidentes o psicópatas. La fase de aplicación de un dictamen criminológico, existe dicha posibilidad de aplicar un tratamiento cuando hay dos tipos, que es la jurídica y la fáctica. La fase jurídica es aquella que está englobada dentro de la ley y por lo tanto permite la posibilidad de aplicación. Y la fáctica es aquella cuando existen los medios, materiales, instalaciones y personal para aplicar dicho tratamiento.
no necesariamente todos los sentenciados requieren de un tratamiento criminológico. Para ello hay que hacer una evaluación del tratamiento en el caso de que sea sentenciado por el juez y hay que observar dos tipos de conductas. La externa, que es la que se refiere al desenvolvimiento del individuo, por ejemplo, en la institución donde se encuentra recluido, si no ha incurrido en infracciones al reglamento. Y la interna, o la evaluación interna del sujeto, es cuando se refiere a la captación eficaz del tratamiento el cual se le está aplicando. En esta fase de aplicación de un dictamen criminológico existe un papel importante en el Poder Judicial en cuanto a que se lucha contra el favorecimiento de la rehabilitación y reinserción del individuo a la vida social. Para ello se necesita un área específica que contribuya a la disminución de la población penitenciaria, y en manos del juez ejecutor de sentencias es donde está lograr y en su transparencia e imparcialidad para el caso de las preliberaciones. En la ley de ejecución de sentencias se hace un análisis de ciertos artículos donde existe el estudio de diagnóstico y tratamiento al objeto de establecer la preliberación de los sentenciados y reinsertarlos en la sociedad.